Hola a todos, bienvenidos al nuevo video. Hoy vamos a hablar del modelo atómico actual y de la tabla periódica de los elementos. En el video anterior estuve explicando acerca de los diferentes modelos atómicos a lo largo de la historia de la ciencia. El último que veíamos en ese video fue el modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr tuvo aportes de la mecánica cuántica que fueron introducidos por este pensador y por trabajos de otros pensadores como Planck y Broglie con la teoría de la dualidad onda-partícula. El modelo atómico de Bohr explica e introduce en la ciencia el concepto de niveles de energía, en donde los electrones saltan de un nivel a otro y absorben energía si van de un nivel de menor energía a uno de mayor energía, y si bajan de uno de mayor energía a uno de menor energía, liberan esa energía que pierden en forma de radiaciones al universo. El modelo atómico actual toma esta noción de Bohr y además recibe otros aportes de diferentes pensadores, como por ejemplo Sommerfeld introduce el concepto de subniveles de energía. Schrödinger habla de las nubes de probabilidad donde es posible encontrar al electrón. Recuerden que los electrones, como vimos en el video anterior, circulan alrededor del núcleo atómico. Por decir circulan, porque en verdad son órbitas con forma de elipsis. El aporte de Schrödinger, las nubes de probabilidad donde es posible encontrar a los electrones, basándose en Heisenberg y su principio de incertidumbre. La zona posible donde encontrar al electrón. Bien, el modelo atómico actual es un modelo que recibe aportes de la mecánica cuántica y además es un modelo complejo matemático. Vamos entonces a pasar a graficar este modelo atómico en una modelización de lo que sería el modelo atómico actual. ¿Por qué trabajamos con modelos? Porque es muy difícil poder interpretar todo este complejo proceso matemático y basado en la mecánica cuántica para comprender cómo es el átomo en la realidad. Entonces, en la ciencia se basa en modelos. Por eso lo que vamos a dibujar ahora es un modelo atómico. Por eso se llaman modelos atómicos. Lo mismo nos va a suceder cuando hablemos de cuánto masa un átomo en la Tierra, ¿sí? Cuánto masa un átomo en el universo. Cuando hablemos de las cantidades, también va a suceder lo mismo, ¿sí? Ahora vamos a pasar a graficar y después vamos a retomar el tema de la masa del átomo. Acá dibujé el modelo atómico del litio, ¿sí? En la tabla periódica, voy a dejar acá una fotito de la tabla periódica, van a poder encontrar todos los elementos que existen en la naturaleza ordenados por sus propiedades periódicas, ¿sí? La tabla periódica se le atribuye al científico Mendeleev, quien la creó, y lo que hizo fue organizar a todos los elementos de todos los átomos que existen en la naturaleza, ordenarlos periódicamente según sus propiedades. Por ejemplo, el grupo, que es lo que está de forma vertical, lo que indica es el número de electrones que hay en el último nivel del átomo, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de niveles, hablamos de las órbitas en donde se encuentran recorriendo con esa forma elíptica que introdujo Sommerfeld los electrones. Estos niveles que tiene el átomo pueden contener cierta cantidad
de electrones por nivel. Y estos niveles, a su vez, están separados por subniveles energéticos, los cuales se clasifican en 4 tipos: subnivel S, subnivel P, subnivel D, subnivel F. Y cada subnivel puede comprender hasta cierta cantidad de electrones. Bien. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con el átomo del litio, cómo está conformado, cuánta cantidad de electrones tiene, cuánta cantidad de protones, cuántos neutrones, ¿sí? Y recordar lo que estuvimos hablando en el video anterior sobre átomo, qué era cada una de estas partículas subatómicas que lo conforman, cómo estaba conformado este átomo que conocemos, este modelo atómico actual que tenemos, esta modelización, qué partes tiene, cómo se distribuye en su totalidad cada una de esas partes, ¿sí? Bien, vamos a pasar a identificarlas con el ejemplo del litio. Por empezar, tenemos un núcleo. El núcleo lo vendría a simular este círculo, ¿sí? En donde se encuentran partículas subatómicas, ¿sí? El prefijo sub significa como inter, como dentro, ¿sí? Estas partículas subatómicas están dentro del átomo. Y adentro del núcleo del átomo hay 2 partículas: los neutrones y los protones. Los neutrones tienen carga neutra, es decir, no tienen carga eléctrica. Y tienen una masa considerable. Y los protones también tienen una masa considerable, pero su carga es positiva, ¿sí? Tienen carga eléctrica positiva. Los protones tienen una masa considerable, como estaba diciendo recién. Los neutrones también, y entre esas 2 partículas, esos 2 tipos de partículas, constituyen toda la masa del átomo, porque el electrón en sí es casi 2000 veces menor la masa que el resto de las partículas subatómicas. Es decir, la masa del electrón es despreciable, ¿sí? Se desprecia generalmente. Y bueno, las órbitas son justamente un recorrido, ¿no?, que hace este electrón. Bueno, entonces tenemos electrones, protones, neutrones, núcleo atómico y el recorrido de los electrones, que son las órbitas elípticas. Ahora vamos a pensar cómo puedo comprender dentro de esa estructura qué cantidad de cada uno de estas especies de partículas tengo. Por ejemplo, en el caso del litio, tengo los azules, las bolitas azules representarían los neutrones, las bolitas rojas representarían los protones, las bolitas verdes, que no sé si se ven, representarían los electrones, y estas líneas serían como un corte de la órbita elíptica. Sí, pero tendrían que ser pespunteadas, quizás porque es un recorrido, un camino, ¿no? Así que vamos a ponerlas así. Bien, esto como para indicar que es el recorrido elíptico que hacen los electrones, ¿sí? Y recuerden que al electrón no lo podemos encontrar en un lugar específico por justamente esto que hablaba Heisenberg del principio de incertidumbre, de que no podemos definir dónde se encuentra específicamente un electrón en un momento preciso. Entonces, estas órbitas son el recorrido probable de ese electrón, ¿sí? Bien, entonces, el átomo. Acá en este caso, por ejemplo, si tenemos la tabla periódica, vamos a buscar los datos, ¿sí? Yo acá voy a dejar otra imagen para que ustedes vean lo que yo copié. Yo en la tabla periódica puedo ver diferentes datos, y si busco al litio, voy a encontrar estos datos. ¿Qué me están diciendo estos datos? Me están diciendo que el litio tiene un número másico de 6,94. 6,94, ¿sí? El número másico se representa con la letra A. El número másico aparece en la tabla periódica debajo del nombre del elemento, ¿sí? El número másico generalmente lo redondeamos para trabajar, ¿sí? Lo vamos a redondear para poder trabajar con números enteros. Y además, lo que podemos decir del número másico
másico es que no me está indicando cuánto masa o cuánto pesa, en verdad la palabra justa sería masa, un átomo de litio, ¿sí? Porque si un átomo de litio masara 6 gramos, 6,94, 7 gramos, yo lo podría ver, ¿sí? Yo podría decir, ay, mirá, un átomo de litio, un átomo de oxígeno, estaría identificando átomos constantemente en la cotidianeidad de mi vida, pero yo no puedo estar viendo los átomos, ¿sí? No los puedo ver, y lo que representa este número másico es una cierta cantidad de átomos, que es, de hecho, la 7ª unidad más importante del sistema métrico y legal, ¿sí? El mol. El mol. Bueno, ¿qué podemos decir del mol? El mol podemos decir que mide cierta cantidad de materia, o sea, unidades elementales, por ejemplo, de átomos. ¿Cuántos átomos es un mol? Bueno, para tener un mol tengo que tener 6,02 por 10 a la 23 números de elementos esenciales. Yo no es que tengo un átomo y estoy midiendo un átomo, estoy midiendo 6 trillones de átomos para sacar la masa de 7 gramos. ¿Sí? Es una aproximación porque yo no puedo trabajar con una unidad de litio, yo trabajo con una cantidad. Es como ir a la verdulería y decir, dame una docena de, no sé, bananas, ¿sí? Yo, si pido una docena, todos sabemos que son 12. Entonces, si pido un mol, a partir de ahora, todos sabemos, si digo mol, que son 6 trillones de átomos, de moléculas o de partículas. Bien, entonces, 7 gramos mol significa que 7 gramos de litio en un mol de litio, ¿sí? O sea, 6 trillones de átomos de litio masan 7 gramos. Entonces, volvemos a la tabla periódica, al litio, y seguimos analizando cada una de esas propiedades periódicas que ordenó Mendeleev. Y vamos a ver, por ejemplo, el número que aparece arriba, que es el número Z, ¿sí? El número Z, que acá me dice 3, me indica el número atómico. El número atómico es la cantidad de protones que tiene un átomo, ¿sí? Yo acá, si ustedes se fijan, lo describí al revés. Escribí arriba el número másico y abajo el número atómico, porque esto tiene que ver con una cuestión más bien didáctica para que ustedes puedan trabajar con lo que vamos a ver ahora en un poquitito más adelante. Volvemos a la tabla periódica. Estábamos hablando del número atómico. El número atómico, que es el número Z, indica la cantidad de protones en el átomo. Como nosotros estuvimos estudiando al átomo hace bastante, nos acordamos que el átomo es neutro porque tiene la misma cantidad de partículas negativas que la misma cantidad de partículas positivas. ¿Y quiénes son las partículas? Los protones y los electrones. ¿Sí? Esto lo estudiamos cuando hablamos del átomo de Dalton, del átomo de Thomson, del átomo de Bohr, del átomo de Rutherford, del átomo de Schrödinger, del átomo de Sommerfeld, del átomo de Broglie. Todos los científicos que estuvieron hablando del átomo concluyeron en la idea de que el átomo era neutro, se pusieron de acuerdo. Entonces, como todos estos pensadores de la ciencia llegaron a esta conclusión, nosotros hoy lo estudiamos de esta manera, como lo conocemos, que es el átomo neutro, con protones y con electrones. Por lo tanto, si a mí el litio, volvemos acá, me dice que tengo 3 de número Z, voy a tener 3 protones. Y como el átomo es neutro y toda la historia, voy a tener también 3 electrones. Entonces, vamos a chequear si el dibujo coincide con esta definición. Y efectivamente tengo 1, 2, 3 rojos, que son los protones,
y 1, 2, 3 verdes, que son los electrones. Recuerden que el primer nivel más cercano al núcleo del átomo, la primer órbita elíptica por donde circulan los electrones, puede contener hasta 2 electrones, no más. Bien, ¿qué pasa con los neutrones que son los azules? ¿Por qué tengo 4? ¿De dónde saqué ese número? ¿Qué cuenta hice? Bueno, vamos a pasar acá y vamos a hablar de los neutrones. Por esta razón era el AZ y no el ZA, como me aparece en la tabla periódica. Porque yo para calcular los neutrones tengo que hacer una resta. Para que se den una idea, el número másico es la suma de la masa del protón y del neutrón. Recuerden que el electrón se despreciaba la masa. Entonces, ¿qué otra cosa me va a amasar en el átomo? Si no es el protón y el neutrón. El número másico es la suma de esas dos masas. Entonces, la cuenta es muy simple. Acá lo que tengo que hacer es restar el número másico, que es el más grande, el que redondeo de 0,5 para arriba, subimos un número, de 0,5 para abajo, bajamos un número, lo redondeo y hago la resta. ¿Cuál es la resta? ¿Cómo calculo los neutrones? Ahora lo vamos a ver. Esta es la cuenta que ustedes van a hacer para calcular los neutrones que hay en un átomo. Los datos se los da la tabla periódica, o sea, no tienen que hacer nada más que una cuenta recontra simple, ¿sí? Bien, A menos Z, 7 menos 3. Entonces, ¿cuántos son los neutrones? Ni siquiera tengo que escribirlo, 4, o sea, muy simple. A menos Z, el más grande menos el más chico. El de abajo menos el de arriba en la tabla periódica, el de arriba menos el de abajo en los ejercicios de sus profesores. 4 neutrones. ¿Coincide esto con lo que yo dibujé acá? Tengo 4 pelotitas azules. Coincide. Y el átomo se dibuja de esta manera. La modelización, no el átomo, el modelo atómico actual se dibuja de esta manera en la escuela para representar cuánta cantidad tengo en el átomo. Cuánta cantidad de protones, de neutrones y de electrones. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video en donde vamos a resolver ejercicios.